Langrano sonriente, feliz. Javi, lo primero, enhorabuena por la victoria, una victoria de personalidad y de carácter. Sí, no, la verdad que hemos insistido esta semana en obviar los resultados, al final centrarnos en el proceso, hemos hecho un análisis objetivo y sabíamos lo que teníamos que hacer y bueno, hemos hecho durante el partido lo que teníamos que hacer y eso nos acerca pues, a ser un mejor equipo y evidentemente a tener más opciones de ganar. Llevar el control del juego contra un filial que se caracterizan evidentemente por el dinamismo y por también la calidad no es fácil. Bueno, es verdad que ellos son un equipo que domina muchas variantes del juego, al final saben defender, es un filial que está arriba porque realmente se siente cómodo en la fase defensiva, pero es verdad que nosotros sabíamos que teníamos que tener el balón, que era uno de los objetivos y ser pacientes, hasta encontrar los espacios, tener claro qué ventajas queríamos encontrar y la verdad que el equipo estaba excelso. Darle la vuelta al marcador, pues sí. Todavía, ¿no? Con ese 2-1 que protestaste bastante, ¿cómo viste? Bueno, es que no sé, o sea, no lo sé, para mí es falta. O sea, es que es una falta clarísima. Yo no sé, si realmente nunca las pitaran, podría entender que en un momento dado los centrales aprovechan esa circunstancia para sentir el contacto y tirarse, porque lo hacen el 99,99% de los centrales. Entonces, ¿cuándo se pita y cuándo no se pita? ¿Cuándo hay fuerza excesiva y cuándo no la hay? Hostia, o sea, hay un punto en el que ya cuidado. O sea, llevamos muchas semanas con muchas cosas que al final siempre cae en nuestra contra, siempre. Hoy al final una acción que se pitan de 1999. ¿Por qué hoy a nosotros no se nos pita esa acción que encima implica un 2-1? Pero bueno, al final, ¿sabes lo bueno? Que como este vestuario está capacitado para ello, porque al final con lo que tenemos lo exprimimos a muerte, pues oye, teóricamente te hacen un segundo gol de la manera que sea, pues ya está. Vas 2-1 y no te queda otro más que ir a por el empate. Y además lo sacasteis eso, ¿no? Lo que digo, con personalidad, con carácter, teniendo la pelota y buscando las vías de hacerle daño. Sí. A ver, es que en la primera parte, cuando hemos llegado al descanso, lo hemos hablado. Que es que está en la línea a seguir. Que si jugamos así los 12 partidos que nos quedan, pues sacaremos los puntos suficientes que necesitamos para conseguir la permanencia sin ningún lugar a dudas, porque al final el equipo cuando hace todas estas cosas, pues entran opciones de poder ganar, que incluso haciendo cosas bien nos vamos a encontrar en partidos como hemos visto ahora. Hemos tenido una racha de 8 partidos sin ganar, pero el equipo no ha estado mal. Tienes mejores y peores días, a veces no haces ese gol que pues antes sí que éramos capaces de materializar en los primeros minutos, pero es que al final esta semana creo que he estado más tranquilo que nunca y sobre todo porque al final creo que el proceso en una liga tan igualada a la larga te acaba dando fruto. Y quizás se celebra más por eso, ¿no? Por ser fuera de casa, por toda esta gente que vino y también evidentemente por ser la primera de esta racha de la que hablamos. A ver, por la parte que a mí me toca, si os digo la verdad, no necesitaba la victoria. El descanso, es que se lo he dicho, que si perdemos así me da igual. O sea, me da absolutamente igual, de verdad. O sea, que creo que es una pasada ver al equipo y bueno, pues yo sé que seguramente para los chicos o para muchos, pues ahora ganar parece que sabe un poco mejor. Yo creo que hoy viene bien porque al final nos ha puesto un poco, seguramente si alguno ha mirado un poco para donde no tenía que mirar, pues esta racha pues te enseña lo difícil que es esta categoría, te enseña a valorar lo que hasta ahora habíamos conseguido, lo que hemos conseguido y que realmente pues conseguir una victoria en esta liga es que es tremendísimamente complicado. Entonces hay que poner la vida, hay que hacer millones de cosas bien y aún así a veces no te da, pero bueno, ya te digo que felices y sobre todo por los chicos que al final lo merecen y por la afición que al final pues el domingo pasado yo la verdad que he tenido una semana un poco compleja. Bueno, pues al final uno está un poco más preocupado, un poquito más triste, ¿no? También el partido de la semana pasada fue lo que fue y bueno, pues teníamos ganas, yo tenía ganas. Mira, si te digo de verdad, al final yo, si pierdo me echan, ya lo hemos hablado y lo tengo claro. Pero al final ganar, pues para ver a aquella gente que ha venido, se ha pegado 2 horas de viaje, ver a los chavales que al final yo les voy viendo y al final son chicos jóvenes y de repente he hecho partidos sin perder y puedes ver un poco el sufrimiento en sus caras y tú intentas tranquilizarles porque al final, oye, que todo lo malo en la vida sea esto, así que, pues sí, me voy a contar. Al final por ellos, por los chicos y por la afición contento, por lo demás, pues yo orgulloso simplemente de haber sido capaz de seguir creyendo en el proceso y de que como cuerpo técnico hemos hecho un análisis que nos ha permitido venir aquí hoy siendo lo que veníamos siendo y a pesar de 8 partidos sin ganar, hoy hemos venido aquí siendo lo que teníamos que ser, no hemos cambiado nada y como dije esta semana en rueda de prensa, moriremos con esta idea que es la que hemos creado desde el principio. Mejor manera de levantarse, ¿no? Con esto concluyo, la mejor manera de levantarse después de caer la primera vez en Gonzábal en tu casa, pues conseguir la segunda fuera, ¿no? Bueno, a ver, con el cariño al final, levantarnos en el sentido del resultado, que es verdad que llevamos tiempo sin ganar. En cuanto al resto de las cosas, pues hemos seguido igual y es que estos son los años, en las temporadas y nosotros somos un equipo humilde que al final es lógico y normal que vivamos momentos así, entonces, bueno, feliz, pero de verdad, feliz no por el resultado, feliz porque es verdad que los procesos que hemos hecho y creo que es justo, creo que el resultado es tremendamente justo, hemos sido dominadores, ellos han tenido muy pocas ocasiones y bueno, han tenido un porcentaje goleador alto y nosotros hemos generado mucho, hemos hecho muchas cosas bien, así que feliz por ese proceso, no por el resultado, por la parte que me toca, por el entorno, que sé que al final siempre es importante ganar, como ya te he dicho,
contento por ver a los aficionados, por volver a hacer la foto fuera de casa y por ver a los chicos ahí cantar dentro, que a mí es lo que más felicidad me genera. Cuando les veo felices, pues yo soy feliz. Y la gente también que dice. Y nada, pues al final veo a la gente allí y veo esta semana y el cariño que hemos recibido todos, la plantilla, el cuerpo técnico, y lo dije en la rueda de prensa de esta semana, que lo que me parecía más bonito es que a pesar de no ganar, estábamos todos a muerte, y la victoria de hoy es eso. O sea, la victoria de hoy es la capacidad de que todo un club va en una línea, cree en una línea, va a muerte, está unido, y cuando de repente no salen tanto los resultados, en vez de dudar, y en vez de criticar, y en vez de no sé qué, pues de repente toda la gente se suma más fuerte. Así que, pues eso, cosas del fútbol que al final es lo emocionante, y bueno, pues encima hemos conseguido ganar.